Buenos días, yo me llamo Andrea Simen. Vamos a empezar con una pequeña serie sobre el tema de la naturaleza del hombre. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre Celestial, por favor ayúdanos y ayúdame durante este tiempo que estamos estudiando este tema. Por favor ayúdame que puedo hablar claramente y simplemente con sencillez para que tu pueblo pueda entender lo que quiero enseñar. Por favor ayúdame y ayuda a todos los que están escuchando esta serie. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, este es un tema muy importante. Vamos a hacer, me imagino que vamos a hacer como 3 partes sobre este tema, pero el tema de la naturaleza del hombre está relacionado con el tema de la justificación por la fe. Comprender la naturaleza del hombre correctamente le permite a uno vivir una vida de victoria y vencer el pecado. Entonces, ¿por qué estudiar este tema? Bueno, veamos la siguiente cita de Manuscritos Liberados, tomo 21, página 407. Dice: los que se comunican con Dios caminan a la luz del sol de justicia. No deshonran a su Redentor, corrompiendo su camino ante Dios. La luz celestial brilla sobre ellos. Tienen un valor infinito a los ojos de Dios, porque son uno con Cristo. Para ellos, la palabra de Dios es de una belleza superior. Ellos ven su importancia, la verdad se les revela. La doctrina de la encarnación está investida con un suave resplandor. Ven que la Escritura es la clave que desbloquea todos los misterios y resuelve todas las dificultades. Aquellos que no han estado dispuestos a recibir la luz y caminar en la luz no podrán comprender el misterio de la piedad. Pero aquellos que no han dudado en tomar la cruz y seguir a Jesús verán la luz en la luz de Dios. Y eso viene de Manuscritos Liberados, tomo 21, página 407. Entonces aquí dice que la doctrina de la encarnación está investida con un suave resplandor. Y como dije antes o anteriormente, es algo bien importante para el estudiante de la profecía entender este tema. Bueno, vamos a mirar lo que es un hombre. Esto viene de The Review and Herald, 10 de enero de 1882. Ninguna obra emprendida por los hombres requiere mayor cuidado y habilidad que la preparación y la educación de vidas de los jóvenes y los niños. No hay influencias tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años de vida. Dice el sabio: entrena a un niño de la manera en que debe ir, y cuando sea viejo no se apartará de él. La naturaleza del hombre es triple y la educación recomendada por Salomón comprende el recto desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales. A fin de realizar debidamente esta obra, los padres y los maestros deben comprender cómo debe ser la manera de vivir del niño. Esto comprende más que un conocimiento de los libros o el aprendizaje en la escuela. Abarca la práctica de la temperancia, la bondad fraternal y la piedad, el cumplimiento de nuestro deber hacia nosotros, nuestros prójimos y Dios. Entonces aquí dice que la naturaleza del hombre es triple. Vamos a ver. Entonces la naturaleza del hombre es triple. Y tiene las facultades son físicas, intelectuales y morales. Bueno, veamos la siguiente cita. Aquí dice: el hombre en la casa. No hay uno entre 1000 casados o solteros que se dan cuenta de la importancia de la pureza de los hábitos.
en la preservación de la limpieza del cuerpo y la pureza del pensamiento. La enfermedad es la consecuencia segura de la desobediencia a las leyes de la naturaleza y el abandono de las leyes de la vida y la salud. Es la casa en la que vivimos que debemos preservar para que pueda honrar a Dios que nos ha redimido. Necesitamos saber cómo preservar la maquinaria viva, o en otras palabras, la casa en que vivimos. Y para continuar, para que nuestra alma, cuerpo y espíritu puedan ser consagrados a su servicio. Como seres racionales, somos deplorablemente ignorantes del cuerpo y sus requisitos. Si bien las escuelas que hemos establecido han retomado el estudio de la fisiología, no se han apoderado del asunto con la energía decidida que deberían. No han practicado inteligentemente lo que han recibido en conocimiento y no se dan cuenta de que a menos que se practique, el cuerpo decaerá. Esto viene de la colección Cres, página 45. Entonces eso tiene que ver, o esta cita tiene que ver con la casa en que vivimos, el cuerpo. Y para continuar, entonces vamos a mirar a una cita que viene de El Hogar Cristiano, página 112, y tiene que ver con el físico, la carne, las afecciones, las concupiscencias, los sentimientos y los pensamientos. Aquí dice, las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Entonces, vamos a escribir esto. Pasiones inferiores. Y tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Entonces, carne, carnal o concupiscencias carnales y abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Esto es un principio muy importante para entender, porque aquí dice de nuevo, por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Entonces aquí para mí esta cita nos dice que es una elección. Uno no está pecando, uno como ser humano, uno no está pecando solamente porque tiene un cuerpo. Uno tiene que elegir a pecar. Pero mira lo que dice, no, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse, entonces yo tengo el control sobre el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales, bueno, lo voy a poner aquí también. Propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. Entonces, aquí vamos a colocar facultades superiores. Es muy importante que nosotros entendamos la diferencia entre estas cosas.
del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Entonces, yo quiero destacar esta frase donde dice que, bueno, las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Es muy importante entender este punto y vamos a hablar más de eso pronto. Bueno, los componentes del hombre. Esto viene de Conducción del Niño, página 427. Otra vez la amonesto como a quien tendrá que encontrarse con estas líneas en aquel día cuando será decidido el caso de cada uno. Ríndase a Cristo sin demora. Solamente Él, por el poder de su gracia, puede redimirla de la ruina. Solamente Él puede curar sus facultades morales y mentales. Su corazón puede arder con el amor de Dios. Su entendimiento puede ser claro y maduro. Su conciencia iluminada, despertada y pura. Su voluntad enderezada y santificada, sometida al dominio del Espíritu de Dios. Entonces quiero colocar también la palabra voluntad, porque esto es muy importante y tiene que ver con el tema de la justificación por la fe y la naturaleza del hombre. Tenemos que entender la importancia de la voluntad. Su voluntad enderezada y santificada, sometida al dominio del Espíritu de Dios. Usted puede decir lo que elija. Si usted ahora cambia de frente, cesa de hacer el mal y aprende a hacer el bien, ciertamente será entonces feliz. Tendrá buen éxito en las batallas de la vida y se elevará a la gloria y el honor en la vida mejor. Escogeos hoy a quien sirváis. Entonces vamos a hablar más de las facultades superiores e inferiores. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. O sea, no es algo que Dios me tiene, bueno, yo como Andrea, yo soy más especial que este hermano o esta hermana. No, así no es. Mira, un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre. Entonces esta cita viene de la Educación, página 57. Entonces quiero que ustedes noten que es muy importante que estas citas siguen hablando de la elección y la voluntad. Esto viene, la próxima cita. Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas y, sin embargo, se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Mira esto. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Lo voy a leer nuevamente. Mira esto. Escuchan muy bien. Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas y, sin embargo, se disculparán. Entonces están dando excusas, mira, diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Se disculparán, dan excusas diciendo que no pueden vencer sus pasiones.
Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Y nosotros aquí somos cristianos, ¿sí? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué existe esta debilidad? Es porque las propensiones animales, ya lo escribí, perdón, han sido fortalecidas por el ejercicio hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. A los hombres y mujeres les faltan principios. Están muriendo espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales, que su dominio propio parece haber desaparecido. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas y la que debiera ser la facultad dominante, y esto es, las facultades superiores deben ser la facultad dominante, se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se mantiene al alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agotado la prosperidad espiritual. Y esto viene de Conducción del Niño, página 419. Entonces, ahora mismo, con este tema de la naturaleza del hombre, hemos visto que la naturaleza del hombre es triple. Las facultades son físicas, intelectuales y morales. Y hay dos tipos de facultades o pasiones. Pasiones inferiores y facultades o pasión. Bueno, pasiones no será el término, pero superiores. Esto tiene que ver con la carne carnal, concupiscencias carnales, propensiones animales o apetitos naturales. Y tenemos que ver la importancia de la voluntad. Entonces, como cristiano, no debemos de dar la excusa, bueno, no lo puedo hacer, no puedo controlar mis pasiones. ¿Qué dijo Elena de White? Ella dijo que esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué es el poder que gobierna? Mira lo que dice: Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 712. La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, que obran los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerlo. Entonces, quiero leer de nuevo algo que ya leí. Aquí, El Hogar Cristiano, página 112. Aquí dice: las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Pero mira esto: por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Uno tiene que elegir esto. Si yo quiero comer algo que no me pertenece, no es saludable, algo así, yo tengo que elegirlo. Yo tengo que usar mi voluntad para escoger esa cosa que no me pertenece y comérmelo. No es una elección y yo tengo que usar mi voluntad. Y mira esto. Bueno, ya acabamos de leer esto, que la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana. Entonces, la voluntad es el poder que gobierna. No es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para
obedecer a Dios o para desobedecerlo. Ok, vamos a leer esto. Esta cita viene de Manuscritos Liberados, tomo 10, página 306. Tiene que ver con la cooperación. Dios llama a todos los que quieran venir y beber de las aguas de la vida libremente. El poder de Dios es el único elemento de eficiencia en la gran obra de obtener la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Es de acuerdo con el plan divino que seguimos cada rayo de luz dado por Dios. El hombre no puede lograr nada sin Dios, y Dios ha dispuesto sus planes para no lograr nada en la restauración de la raza humana sin la cooperación de lo humano con lo divino. La parte del hombre debe sostener el inmensamente pequeña. La parte de que el hombre debe sostener es inmensamente pequeña. Pero en el plan de Dios es precisamente esa parte la que se necesita para que la obra sea un éxito. O sea, Dios quiere que nosotros que nosotros lo elegimos y que nosotros estamos como trabajando con Él. Bueno, entonces uno como estudiante de la profecía debe entender que el pecado es una elección y no algo que tiene que cometer. Vamos a ver lo que dice Mensajes para los Jóvenes, página 105, lo que puedes controlar. No puedes dominar tus impulsos, tus emociones, como quisieras, pero puedes dominar la voluntad y hacer un cambio completo en tu vida, sometiendo tu voluntad a Cristo. Entonces, yo puedo hacer un cambio en mi vida. ¿Y cómo lo hago? Bueno, tengo que someter mi voluntad a Cristo. Tengo que elegir a Cristo y hacer un cambio completo en tu vida. Sometiendo tu voluntad a Cristo, tu vida se ocultará con Cristo en Dios y se unirá al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Tendrás fuerza procedente de Dios que te mantendrá unido a su poder y te será posible alcanzar una nueva luz, la luz misma de la fe viviente. Pero, mira esto, tu voluntad debe cooperar con la voluntad de Dios, no con la voluntad de camaradas por medio de quienes Satanás trabaja constantemente para entramparte y destruirte. Entonces es muy importante entender la fuerza de la voluntad acerca del tema de la naturaleza del hombre. Okay, vamos a continuar. Esto viene de Conducción del Niño, página 194. Todo niño debería comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Se le debería hacer ver cuán grande es la responsabilidad encerrada en este don. La voluntad es el poder de decisión o elección. Entonces, la voluntad es el poder de decisión o elección. Ok, yo quiero ir a una cita que viene de El Camino a Cristo, empezando con la página 47. Entonces, El Camino a Cristo, empezando con la página 47 y yendo a la página 48. Aquí dice: muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles
como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros. Mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Entonces tienes que entender esto. Entender la verdadera fuerza de la voluntad. Y mira lo que dice. Este es el poder gobernante. Es el poder que gobierna, ya lo pusimos. Entonces, este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Quiero destacar este punto, que tú puedes escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su voluntad. De ese modo, vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Puedes escoger, puedes decidir. No lleguen al punto de dar su voluntad a Dios, no deciden ser cristianos ahora. Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Mira eso, un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe. Entonces, por eso dije, cuando empezamos con este tema, que este tema tiene que ver con la justificación por la fe. Si quieres saber cómo vencer el pecado y vivir una vida de victoria, entonces tienes que entender la verdadera fuerza de la voluntad. Tienes que entender la naturaleza del hombre, que es triple, y hay pasiones inferiores y hay facultades superiores. Y tenemos que escoger y decidir, ¿sí? Bueno, vamos a leer de Mensajes para los Jóvenes, página 106. La fuente de todas tus acciones. Habla de la fe. Mantente de parte de Dios. Mantente, entonces uno tiene que elegir, uno tiene que decidir hacer esto. No pises en terreno del enemigo y el Señor será tu ayudador. Él hará por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Y lo que acabamos de leer aquí en este capítulo 5, la consagración del camino a Cristo, dice que uno no puede cambiar su corazón, pero sí puedes elegir a servir a Dios.
o decidir hacer eso. El resultado será que llegarás a ser como un cedro del Líbano. Vivirás una vida noble y harás tus obras en Dios. Habrá en ti un poder, un fervor y una sencillez que te constituirán en un instrumento perfecto en manos de Dios. Necesitas beber diariamente de la fuente de la verdad, con el fin de entender el secreto del placer y el gozo en el Señor. Pero debes recordar que tu voluntad es la fuente de todas tus acciones. Entonces, la voluntad o tu voluntad, ¿qué es? Es la fuente. La fuente de todas tus acciones. Esta voluntad que constituye un factor tan importante, mira que dice, tan importante en el carácter del hombre, fue puesta en ocasión de la caída bajo el dominio de Satanás. Y desde entonces, él ha estado obrando en el hombre el querer y hacer su beneplácito, pero para la completa miseria y ruina del ser humano. Entonces, ya se cayó la raza humana. ¿Y qué pasó? Ellos ellos decidieron a someter su voluntad a la voluntad de Satanás. Pero ese no es el plan de Dios. Él quiere que nosotros devolvemos a Él. Y tenemos que entender la verdadera fuerza de la voluntad y elegir a Dios para vivir una vida perfecta, escondido en Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a entender el papel del espíritu. Esto viene de mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 333. No es el propósito del Espíritu de Dios hacer nuestra parte, ya sea en el querer como en el hacer. Mira esto, no es el propósito del Espíritu de Dios hacer nuestra parte. Yo tengo que escoger, yo tengo que decidir. Yo tengo que entender que la voluntad o mi voluntad es la fuente de todas mis acciones. Y tengo que entender la verdadera fuerza de la voluntad. Tengo que entender que es el poder de decisión o elección y someter mi voluntad a Cristo, porque la voluntad es el poder que gobierna. Y mira, el Espíritu de Dios, no es el propósito del Espíritu de Dios hacer nuestra parte. Esta es obra del ser humano cuando coopera con los agentes divinos. Tan pronto como sometamos nuestra voluntad para que armonice con la de Dios, aparecerá la gracia de Cristo para cooperar con el hombre. Pero no será un sustituto de nuestra actividad y dependiente resultante de nuestra resolución y decidida acción. Por lo tanto, no es la abundancia de luz y de evidencia lo que convertirá el alma, sino solo la aceptación de la luz por parte del ser humano. Entonces, tú también puedes aceptar. Tú lo tienes que hacer. Nadie te lo puede hacer. Nadie lo puede hacer por ti. Sino solo la aceptación de la luz por parte del ser humano que despierta las energías de la voluntad cuando comprende y reconoce que lo que sabe es justicia y verdad y coopera con los ministerios celestiales señalados por Dios para la salvación del alma. Vamos a ver algunos ejemplos de la voluntad en la Biblia. Entonces iremos a Éxodo capítulo 14, versículo 16. Esto tiene que ver con el Mar Rojo. Entonces, Éxodo capítulo 14, versículo 16 dice: Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar
en seco. Si él no hiciera eso, entonces nada pasará. Dios no lo va a hacer para el ser humano, uno lo tiene que elegir. Y también iremos a Josué, capítulo 3, versículo 13. Josué, capítulo 3, versículo 13. Y aquí dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y también, nuevamente, ellos tenían que hacer eso. Dios no lo iba a hacer para ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el papel de Dios en cambiando el corazón? Mira lo que dice Manuscritos Liberados, tomo 12, página 127. Nadie, sino aquel que creó al hombre, puede efectuar un cambio en el corazón humano. Y eso es algo que acabamos de leer en el Camino de Cristo, o el Camino a Cristo, perdón. Cada maestro debe darse cuenta de que debe ser movido por agencias divinas. La mente y el juicio deben ser sometidos al Espíritu Santo. Déjame poner esto, la mente, aquí en las facultades superiores. A través de la santificación de la verdad, podemos presentar un testimonio decidido de justicia ante creyentes y no creyentes. Pero mira lo que dijo, lo que dijo. Aquí dijo que nadie sino aquel que creó al hombre, o sea, Dios, puede efectuar un cambio en el corazón humano, pero cada maestro debe darse cuenta de que debe ser movido por agencias divinas. La mente y el juicio deben ser sometidos. Entonces, someterse es algo que uno tiene que escoger o decidir, elegir hacer eso. Dios no lo hará por mí. Yo tengo que decidir a someterme a Dios, ¿sí? A su voluntad. Vamos a leer lo que dice Salmos capítulo 51, versículo 10. Salmos capítulo 51, versículo 10. Y aquí dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque es algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo cambiar mi corazón, pero Dios sí lo puede hacer. Pero yo tengo que entender la verdadera fuerza de la voluntad. Y iremos a Ezequiel capítulo 36, versículos 22 al 28. Ezequiel capítulo 36. Empezando con el versículo 22, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os dará corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, ¿qué es la cosa que nosotros no podemos hacer? No podemos cambiar nuestros corazones, pero sí podemos escoger, podemos decidir, podemos aceptar y podemos someternos a Dios, a servirlo y a someter nuestras voluntades a Cristo. Esta cita viene de El Cristo Triunfante, página 30, y dice: cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín de Edén, eran inocentes y puros y estaban en perfecta armonía con el Creador. Vamos a dibujar algo. Mira, aquí dice que en el jardín del Edén eran inocentes, puros y en perfecta armonía con el Creador. Esto fue antes de la caída de la raza humana. Vamos a poner antes de la caída. ¿Sí? En la naturaleza de sus corazones no había la menor sombra de enemistad, pero cuando cayeron en transgresión, perdieron su pureza. Pero yo quiero notar algo que en inglés, esta cita dice literalmente que su naturaleza ya no era sin pecado. Bueno, continuando. Llegaron a ser malvados porque se colocaron del lado del enemigo caído e hicieron lo que Dios específicamente les ordenó que no hicieran. Y si Dios no hubiera intervenido, la raza humana caída habría establecido una firme alianza con Satanás en abierta enemistad con el cielo. Pero cuando el Señor dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás supo que aunque había tenido éxito al hacer pecar a los seres humanos, aunque los había conducido a creer en su mentira y cuestionar a Dios, aunque había logrado depravar la naturaleza humana, algún arreglo se había hecho por el cual los seres que habían caído alcanzarían una posición ventajosa y, mira esto, su naturaleza recuperaría la piedad. Entonces, antes de la caída de la raza humana, eran inocentes, puros, en perfecta armonía con el Creador. Y dijo que no había la menor sombra de enemistad. Pero después, ¿qué pasó? Ellos perdieron su pureza, o como dice en el inglés, dice su naturaleza. Su naturaleza ya no era sin pecado. Y estaban al lado de Satanás. Y llegaron a ser malvados. Pero mira lo que dice aquí, porque el Señor, hablando de Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué pasó? Es posible que la naturaleza del hombre puede recuperar la piedad. Entonces vamos a poner Génesis. Recuperar la
piedad. Pero, ¿qué pasa? ¿O qué es necesario? Que tenemos nuevamente que entender la verdadera fuerza de la voluntad y escoger, decidir, aceptar y someternos a Dios, a la voluntad de Dios. Y mira, comprendió, esto es Satanás, comprendió que sus propias acciones al tentarlo se volverían contra él y que sería colocado en una posición desde la cual jamás llegaría a ser un vencedor. Ok, vamos a ver la siguiente cita. Es una cita larga y viene de El Camino a Cristo, páginas 57 y 60. Y dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí que todo se ha hecho nuevo. Y mira, no leímos que en otras citas que uno puede vivir una vida nueva, completamente nueva. Mira, es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento. Pero eso no prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo, el viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento es invisible y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Y más tarde vamos a hablar más de la imagen de Dios en el hombre. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, mira lo que ya leímos en El Camino a Cristo, no podemos cambiar nuestros corazones, pero Dios sí lo puede hacer. Ni para ponernos en armonía con Dios. Si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, porque mira, el tema es justificación por la fe, no justificación por las obras. Nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. El contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. Y mira, quiero hacer una nota aquí. Tenemos que entender la verdadera fuerza de la voluntad. La voluntad es el poder que gobierna, ¿sí? Uno puede elegir hacer cosas bien, hacer cosas buenas y no ser cristiano. Hay personas en otras religiones que eligen ser como vegetarianos o veganos, pero la verdad es que todavía son personas pecaminosas, ¿sí? Porque no están sometidos a la voluntad de Cristo, no tienen un cambio del corazón. Pero un cristiano, uno que dice que yo soy cristiano, yo soy cristiana, nosotros tenemos que entender que solo Cristo puede cambiar al corazón, puede cambiar el corazón, pero yo puedo elegir a someterme a Cristo. Entonces yo quería hacer esa nota porque hay una diferencia entre hacer cosas buenas que, como dice,
una conducta externa correcta. Uno puede decir, oh, mira, es una muchacha bien, muy como, con buen carácter, ¿sí? Con un buen carácter porque no dice palabras malas, ella es muy como trabajadora, pero no es cristiana. Pero para los cristianos tenemos que entender que yo tengo que dejar que Dios me hace un cambio en mi vida, que cambia mi corazón, que me da un corazón nuevo. Pero tengo que elegir a Cristo. Y por eso es que es muy importante entender la naturaleza del hombre. Uno tiene que entender que es triple, uno tiene que entender que hay facultades superiores y pasiones inferiores, que hay una diferencia. Y no es algo malvado si yo tengo hambre, pero tengo que elegir las cosas buenas, las cosas que me pertenecen, las cosas saludables. No es como que, bueno, yo tengo hambre, Cristo entenderá, si aquí hay un pedazo de puerco, me lo voy a comer. No, así no es. Yo tengo que elegir las cosas buenas y mi vida testificará de eso, de ese cambio, ¿sí? Entonces lo voy a leer nuevamente. Aquí dice, aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, ¿sí? El hecho se revela en la vida. Entonces estoy viviendo esta vida de justificación por la fe. Tengo un corazón nuevo, un corazón renovado y se ve en mi vida. Mis palabras se cambian, mis acciones se cambian y estoy sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. Lo estoy eligiendo, ¿sí? Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ya hemos hablado de eso, ni para ponernos en armonía con Dios. Si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Entonces hay una diferencia entre alguien del mundo y un cristiano, un verdadero cristiano. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones, el contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora, porque son convertidos, ¿sí? Será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Si yo soy una cristiana de verdad, entonces se verá en mi vida, cada día, cada momento, cada segundo. Es cierto que puede haber una conducta, como ya dije, externa, correcta, sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada, pero nosotros no podemos decir que esta es una persona convertida, no. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias del mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. Entonces no es un corazón convertido o renovado, no. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? Mira lo que dice. ¿Quién posee nuestro corazón? Y por eso dije que hay personas en el mundo que pueden hacer cosas rectas y cosas correctas. Pueden, como dijo Elena de White, que pueden tener una vida ordenada, pero ¿quién posee sus corazones? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿Mis pensamientos están con placer a los hombres, a los seres humanos o a Dios? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Me gusta hablar de mí o de mis enemigos o de mis amistades o de Cristo?
¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Entonces, yo misma como un ser humano me tengo que entregar completamente a Cristo. Tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Cristo y ya dejar con esas cosas pecaminosas. Lo hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo, entonces déjame poner esto, antes de la caída eran inocentes, puros, en perfecta armonía con el Creador. Pero después, cuando se pusieron de parte de Satanás, su naturaleza ya no era sin pecado, ya no eran puros y se convirtieron a personas malvados, ¿sí? O malvadas. Pero después Dios nos dio esta promesa y dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15, que nos iba a dar la victoria, ¿sí? Enemistad entre la simiente de la mujer y del serpiente. Entonces pudieron recuperar, si uno escoge a Dios, mira así, recuperar la piedad y ser nuevas criaturas. En Cristo Jesús. Bueno, déjame leerlo de nuevo. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Entonces mira, la naturaleza del hombre consiste de dos tipos de facultades. Bueno, dice que son triples, pero yo quiero decir que tiene que ver con las facultades superiores y inferiores, ¿sí? Antes de la caída, el ser humano tenía las facultades superiores en control de las facultades inferiores, ¿sí? Después, todo cambió. Entonces, en vez de tener control de sí mismo, el ser humano estaba controlado por sus facultades inferiores en vez de sus facultades superiores. Pero con esta promesa de enemistad entre nosotros y el serpiente, podemos ya tener las facultades superiores en control de las facultades inferiores. No es pecaminoso tener pasiones inferiores. Eso no es pecaminoso. No es pecaminoso que mi carne necesita comer. No es pecaminoso que yo tengo que dormir o que bueno, por ahora mismo no tengo un ejemplo, pero de comer. No es pecaminoso que yo quiero comer, que yo tengo hambre, porque a Jesús también le dio hambre. Pero, ¿qué está en el control? ¿Las pasiones inferiores o las facultades superiores? ¿Estoy usando mi voluntad para elegir las cosas que me pertenecen a mí? Entonces, mira. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban.
El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Entonces, cuando uno está aquí, después del pecado, en este estado, uno está en muerte, ¿sí? Pero puedes pasar a una vida, bueno, como dice aquí, lo perdí. Podemos pasar de muerte a vida. Entonces podemos vivir, ¿sí?, en Cristo Jesús. Cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Entonces, cuando ya nos convertimos en Cristo reina. Bueno, lo pondré aquí. Nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. Servicio de amor. Y lo tienes que decidir a servir a Cristo. Y es un servicio de amor. Bueno, perdón. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor atesorado en el alma endulce la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Ok, ya estoy, me perdí. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la
personificación del gran principio del amor y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guardo, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Entonces, esto es viviendo así, justificación por la fe. Y vamos a ver esto, el corazón no renovado. Esto viene de Mensajes para los Jóvenes, página 258. Dice, los cristianos deberían ser los seres vivientes más alegres y felices. Pueden tener la conciencia de que Dios es su Padre y su amigo eterno. Pero muchos cristianos profesos no representan correctamente la religión cristiana. Parecen melancólicos, como si vivieran bajo una nube. Hablan frecuentemente de los grandes sacrificios que han hecho para llegar a ser cristianos. Exhortan a los que no han aceptado a Cristo, indicando por su ejemplo y conversación que deben renunciar a todo lo que hace agradable y gozosa la vida. Arroja una sombra de tristeza sobre la bendita esperanza cristiana. Dan la impresión de que los requerimientos de Dios son una carga hasta para la persona dispuesta y que debe sacrificarse todo lo que daría placer o deleitaría el gusto. No vacilamos en decir que esta clase de cristianos profesos no conoce la religión genuina. Dios es amor. El que mora en Dios mora en el amor. Los que ciertamente se han familiarizado por un conocimiento experimental con el amor y la tierna compasión de nuestro Padre Celestial impartirán gozo y luz donde quiera se encuentren. Su presencia y su influencia serán para sus allegados como fragancia de flores delicadas, porque están en comunión con Dios y el cielo, y la pureza y la exaltada amabilidad del cielo se transmiten a través de ellos a todos los que están al alcance de su influencia. Esto los constituye en luz del mundo, en sal de la tierra. Son ciertamente sabor de vida para vida, pero no de muerte para muerte. Ok, vamos a mirar a este tema ahora que dice, ¿son las pasiones inferiores el pecado? ¿Es el pecado una condición o elección? Mira lo que dice primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el Espíritu de Profecía, tomo 4, página 316, dice, nuestra única definición del pecado es la que se da en la palabra de Dios. Es la infracción de la ley. El Hogar Cristiano, página 112, dice, las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Ya hemos leído esto, pero lo vamos a leer nuevamente. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. O sea, no puede
no te puede controlar, no puede decir que tú tienes que pecar, vas a pecar porque no tienes la elección. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Entonces llega la tentación y uno puede decir, no lo quiero hacer porque estoy sometido a Cristo. Yo pongo mi voluntad a la voluntad de Dios. Debe expulsarse, entonces es una elección. Yo tengo que elegir expulsar el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. Entonces, esto tiene que controlar todo. No es algo pecaminoso que yo tengo pasiones inferiores. Yo tengo que comer, yo tengo que dormir, yo me canso, yo amo a mi esposo, lo que sea. Pero eso no me puede controlar. Yo tengo que poner mi voluntad a la voluntad de Dios y elegir las cosas buenas, las cosas juicias. Juicias no, perdón. Las cosas buenas, perdón. Aquí dice, el amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Mira, antes de la caída, después, pero cuando somos convertidos, puedo recuperar la piedad con la ayuda de Cristo. Puedo hacer una nueva criatura. Puedo tener las facultades superiores en control de las pasiones inferiores. Y Cristo puede reinar en mi corazón. Y puedo tener una vida nueva. ¿Sí? Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Esto viene de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 447. Deberíamos mantener la más estricta castidad en pensamiento, palabra y conducta. Recordemos que Dios despliega nuestros pecados secretos a la luz de su rostro. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa. No se contamina con la culpa. Es muy importante entender esto. Y nadie recibe la mancha de su influencia. O sea, si a mí me llega un pensamiento malo como, puedes comer este puerco, puedes comer esto, ¿sí? Un plato que contiene puerco y otras cosas malas, no saludables, ¿sí? Pero yo tengo que rechazar ese pensamiento, yo tengo que decir no, en el nombre de Jesús Cristo, no. Mira, si cada uno de nosotros fuera un sabor de vida para que los nos rodean. Entonces, nuevamente voy a leer esta frase porque para mí es muy importante. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. O sea, no soy simplemente pecaminosa porque soy un ser humano. Yo tengo que elegir a pecar. Es una decisión que yo tengo que tomar, ¿sí? Vamos a leer de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Capítulo 30, versículo 19.
Aquí dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios nos da dos opciones, la vida y la muerte, pero yo tengo que escoger y Él quiere que nosotros escogemos la vida. Vamos a hablar sobre la naturaleza de Cristo. Vamos a hablar de la tentación de Cristo. Esta cita viene de Deseado de todas las gentes, página 92. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4,000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Eso es un principio muy importante que nosotros tenemos que entender, que Él sí se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad. No, Él nunca pecó, nunca jamás en su vida, pero tenía la posibilidad de ceder a la tentación. Y también nosotros tenemos la posibilidad de pecar. Así es, eso es la verdad. Y bastante de nosotros, bueno, cada uno de nosotros hemos pecado en nuestras vidas, pero no es necesario que tenemos que seguir en el pecado. Yo no tengo que siempre elegir el pecado. Yo puedo vencer porque tengo a Jesucristo como mi sumo sacerdote, ¿sí? Entonces vamos a leer la prueba de las pasiones inferiores. Y esto viene de El deseado de todas las gentes, páginas 92 a 94. Y ya pronto vamos a terminar con este estudio o esta parte. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Mira, apetitos naturales, ¿tiene que ver con las pasiones inferiores o las facultades inferiores? Entonces no es algo pecaminoso en sí mismo, pero depende cómo lo usamos, ¿sí? Mira lo que dice. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la hora de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó. Por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Mira, Cristo pasó por hambre. Cristo tenía hambre, Él tuvo hambre. Es algo natural, es algo normal, es una parte de la humanidad.
no es algo pecaminoso en sí mismo, pero mira, depende cómo lo usamos. Y llegándose a él, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones, hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Y por eso digo que después de la caída, mira, las facultades inferiores están controlando las facultades superiores, pero no debe de ser así. Pero con la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, y cuando nos convertimos, cuando tenemos un nuevo corazón, podemos recuperar la piedad y ser nuevas criaturas. Ajá. Y mira lo que dice. Así los hombres se habían degradado y degenerado, y por sí mismos no podían vencer, por sí mismo no. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa por nuestra causa, ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados, de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre, absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas, pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró. Débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental, desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. Como en contestación a las oraciones del Salvador, se le presentó un ser que parecía un ángel del cielo. Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. Así como Dios había enviado un ángel para detener la mano de Abraham a fin de que no sacrificase a Isaac, así también, satisfecho con la buena disposición de Cristo para entrar por la senda manchada de sangre, el Padre había enviado un ángel para librarlo. Tal era el mensaje traído a Jesús. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre y deseaba con vehemencia alimentos. Entonces, parte de las pasiones inferiores, apetitos naturales, tener hambre no es algo pecaminoso. Y Cristo Jesús también tenía hambre en ese entonces. Cuando Satanás se le apareció repentinamente, señalando las piedras que estaban esparcidas por el desierto y que tenían la apariencia de panes, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Aunque se presentó como ángel de luz, delataban su carácter estas primeras palabras, si eres hijo de Dios. En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. El tentador se proponía derrotar a Cristo de la misma manera en que había tenido tanto éxito con la especie humana en el principio, o sea, el apetito. Cuán ateramente se había acercado Satanás a Eva en el Edén, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hasta ahí las palabras del tentador eran verdad, pero en su manera de expresarlas se disfrazaba el desprecio por las palabras de Dios. Había una negativa encubierta, una duda de la veracidad divina. Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho, que
que el privarlos de una fruta tan hermosa contradecía su amor y compasión por el hombre. Así también el tentador trató de inspirar a Cristo sus propios sentimientos, si eres el Hijo de Dios. Las palabras repercuten con amargura en su mente. En el tono de su voz hay una expresión de completa incredulidad. ¿Habría de tratar Dios así a su propio Hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras, sin alimento, sin compañía, sin consuelo? Le insinúa que Dios nunca quiso que su Hijo estuviese en tal estado. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder, aliviándote a ti mismo de esta hambre apremiante. Ordena que estas piedras sean transformadas en pan. Las palabras del cielo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, resonaban todavía en los oídos de Satanás, pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de este testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Él había venido para vivir como hombre entre los hombres, y esta palabra declaraba su relación con el cielo. Era el propósito de Satanás hacerle dudar de esa palabra. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación. Entonces, eso fue algo muy importante para entender, que Cristo tomó nuestra naturaleza humana. Tenía hambre, Él tuvo hambre, pero no se rindió. Mira que dice aquí, las señales de los tiempos, 21 de noviembre de 1892, dice: la iglesia de Cristo es para representar su carácter. Sus miembros, si sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, se unirán por una conexión vital con Cristo, ya que la rama se une con la vid viva. Jesús dice: por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también puedan ser santificados a través de la verdad. Cristo se dedicó por entero a la obra de salvar almas. Abandonó las glorias del cielo, cubrió su divinidad con la humanidad y se sometió a la tristeza, la vergüenza, el reproche, el abuso, la negación y la crucificación. Aunque tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer lo que no era puro, elevado y ennoblecedor. Entonces es muy importante entender este punto también, que tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, pero nunca cedió a la tentación. Entonces nosotros también tenemos esa oportunidad. Sí, somos seres humanos, pero no tengo que ceder a la tentación. Él dice: me santifico para que ellos también puedan ser santificados. Se dedicó por completo a Dios en un sacrificio infinito para redimir al mundo. ¡Qué plenitud en su vida, su carácter! El plan de salvación, concebido antes del comienzo de los tiempos, expresa el amor de Cristo al hombre, la devoción del Hijo a la gloria del Padre, con la intención de que ahora los principados y los poderes en los lugares celestiales puedan darse a conocer a través de la Iglesia la sabiduría múltiple de Dios, de acuerdo con el propósito eterno que Él propuso en Cristo Jesús nuestro Señor. Este propósito eterno se encarna antes del universo, la gloria del amor divino en la salvación del hombre. Entonces ya pronto vamos a terminar, solo nos falta como 4 citas. Esto viene también de las señales de los tiempos, el 9 de abril de 1896, y dice: las madres cristianas deben darse cuenta de que son compañeras de trabajo con Dios cuando entrenan y disciplinan a sus hijos de tal manera que les permita reflejar el carácter de Cristo. En esta obra contarán con la
colaboración de los ángeles celestiales, pero es una obra que se descuida con tristeza. Y por esta razón a Cristo le roban su herencia, los miembros más jóvenes de su familia. Pero a través de la morada del Espíritu Santo, la humanidad puede ser un compañero de trabajo con la divinidad. Las lecciones de Cristo con motivo de recibir a los niños deberían dejar una impresión más profunda en nuestras mentes. Las palabras de Cristo animan a los padres a traer a sus pequeños a Jesús. Pueden ser descarriados y poseer pasiones como las de la humanidad. Pero eso no debería disuadirnos de llevarlos a Cristo. Bendijo a los niños que poseían pasiones como las suyas. Mira lo que dijo. Cristo bendijo a los niños que poseían pasiones como las suyas. A menudo nos equivocamos al entrenar a nuestros hijos. Los padres a menudo complacen a sus hijos en lo que es egoísta y desmoralizante, y en lugar de tener un afán de alma por su salvación, los dejan ir a la deriva y crecer con ánimos perversos y personajes desagradables. Y también lo que dice las señales de los tiempos, el 17 de octubre de 1900. Adán fue tentado por el enemigo y cayó. Y yo quiero notar algo. Antes de la caída, Elena de White nos dijo que eran inocentes, puros, en perfecta armonía con el Creador. Todo estaba en orden, ¿sí? No tenían que pecar, no tenían que caer. Ellos podían elegir a servir a Dios y seguir con Él. Pero se pusieron al parte de Satanás y después se cayó la raza humana y su naturaleza ya no era sin pecado o puro y se convertidos a ser personas malvados y eligieron la muerte. Pero ahora mismo nosotros podemos elegir a Dios. Yo no tengo que pecar, yo puedo elegir la vida. Aquí dice, Adán fue tentado por el enemigo y cayó. No fue el pecado morador lo que le hizo ceder. Nota eso, no fue el pecado morador lo que le hizo ceder, porque Dios lo hizo puro y recto. ¿Eran puros? Rectos. A su propia imagen. Eran tan perfectos como los ángeles ante el trono. No había en él principios corruptos ni tendencias al mal. Pero cuando Cristo vino a enfrentar las tentaciones de Satanás, Él llevó en semejanza de carne pecaminosa. En el desierto, debilitado físicamente por un ayuno de 40 días, se encontró con su adversario. Su dignidad fue cuestionada, su autoridad disputada, su lealtad a su padre asaltado por el enemigo caído. Esto viene del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1130. Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se hizo de la misma condición como hombre, poseía todo el organismo humano, o sea, tenía las facultades superiores y las pasiones inferiores, porque esto en sí mismo no es pecaminoso, lo digo repetidamente, no es pecaminoso tener hambre o tener cansancio o enojarme, ¿sí? Pero depende cómo lo uso, y también depende de si mis pasiones inferiores me están controlando o mis facultades superiores. Sus necesidades eran las necesidades de un hombre, hablando de Cristo. Tenía necesidades corporales. Las pasiones inferiores también consisten de las necesidades corporales.
tenía necesidades corporales de ser suplidos, cansancio corporal para ser aliviado. Por oración al Padre se preparó para el deber y para las pruebas. Cada día vamos a tener pruebas, cada día vamos a tener tentaciones como que vamos a comer. Si alguien dijo algo que no me cayó muy bien, me voy a enojar y decir cosas o palabras groseras, o voy a elegir a servir a Dios y a perdonar a esa persona, ¿sí? Y esto también viene del comentario bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1130. Cristo no fingió tomar la naturaleza humana. Él realmente lo tomó. Él en realidad poseía la naturaleza humana. Como los niños son partícipes de la carne y la sangre, también Él mismo participó de lo mismo. Él era el hijo de María. Él era de la simiente de David, según la descendencia humana. Él es declarado hombre, incluso el hombre Cristo Jesús. Este hombre, escribe Pablo, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces ya vamos a terminar con esta parte del tema de la naturaleza del hombre. Entonces vamos a entender que la naturaleza del hombre es triple. Las facultades son físicas, intelectuales, morales. Físicas, intelectuales y morales. Tenemos facultades superiores y facultades o pasiones inferiores. Y también se pueden decir como carne carnal, concupiscencias carnales, propensiones animales, apetitos naturales o las necesidades corporales. Y la verdad es que no podemos cambiar nuestros corazones, pero lo que podemos hacer sí podemos escoger, podemos decidir, podemos aceptar, podemos someternos, y tenemos que trabajar a través del servicio de amor. Puedo escoger a Dios y a servirlo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que entender que la voluntad es el poder que gobierna, no las pasiones inferiores. Sí, después de miles de años de pecado, el ser humano quiere escoger las cosas que no le pertenecen, ¿sí? Eso es la verdad. Pero tengo que entender que es el poder que gobierna. Esto tiene que tener el control. Yo tengo que poner mi voluntad al lado de la voluntad de Dios y decidir a servirlo. Tengo que entender que tengo que someter mi voluntad a Cristo y no a mis pasiones inferiores. No importa si yo quiero comer esa cosa que no me pertenece, o yo quiero decir algo como grosera a esa señora que me hizo enojarme. No. La voluntad es el poder que gobierna y yo tengo que elegir a servir a Dios, someter mi voluntad a Cristo y entender que que la voluntad es el poder de decisión o elección, no mis pasiones inferiores. Y tengo que entender que la verdadera fuerza de la voluntad, lo tengo que entender, y que la voluntad es la fuente de todas mis acciones. Tengo que entender que antes la caída, Adán y Eva eran inocentes, puros, rectos, en perfecta armonía con el Creador. Todo estaba en orden. Después, cuando eligieron a servir a Satanás, sus naturalezas ya no eran sin pecado y se convirtieron en personas malvados. Eligieron a la muerte y todo ya estaba todo estaba mal. Pero después de la promesa de Génesis, o la profecía, ¿no? También puede decir que es una profecía, de Génesis capítulo 3, versículo 15, yo tengo que saber que ya puedo recuperar la piedad con la ayuda de Jesucristo y yo puedo hacer una nueva criatura. Yo puedo elegir la vida y Cristo puede reinar en mi corazón, pero no puedo elegir al pecado y las cosas buenas, no, porque en ese entonces no pertenezco a Cristo, sino todavía estoy pecando. Yo tengo que elegir a Cristo y entender la verdadera fuerza de la voluntad. Entonces ya vamos a terminar con esta parte de esta serie y oremos.
Padre Celestial, gracias por todo, gracias por ayudarme y espero que bendigas a esta presentación. Por favor, ayúdame en la próxima presentación y por favor ayuda que este estudio sea una bendición para todos que lo van a ver y que mi humanidad no se ve, para que no sea algo que deja que no permite a las personas entender este tema tan importante. Por favor, ayúdanos a someternos a usted y por favor, crea en nosotros un nuevo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.